Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. La ciudad de Avalon, oculta en las costas de Japón, era tan contrastal como la luna que rodeaba todas las estrellas. Rías, Sona, Akeno, Tsubaki, Sagi, Issei y Diodora caminaron siguiendo la amplia calle, siendo cubierta minuto a minuto en las sombras. De pronto en su frente dos caminos se conectaron hacia un mercado de conveniencia en el área centro de la ciudad, a unas pocas calles de la plaza principal. En el inframundo, las ciudades eran realmente rápidas de construir, ya que no necesitaban ocultar el secreto de la magia para que tal trabajo sea más sencillo. Aunque esta ciudad se mantuviera oculta, carecían de personas capaces que verdaderamente pudieran hacer una ciudad por su propia cuenta, aunque fue lento, y aún es incompleto. Esta ciudad, en pocos días había cambiado completamente su apariencia nuevamente. Hace solo un día, el exterior del distrito todavía se encontraba vacío, pero hoy en día, es verde y exuberante. Con un número cerca de 100 personas, trabajando junto a unos esqueletos que hacían tareas sencillas. Mientras no llueva, estarán construyendo casi todos los días. Si no están reparando las carreteras, estarán construyendo esas casas, o en casos más raros, en palabras de Asia, estarán construyendo ambas al mismo tiempo. 4. El mercado de conveniencia se encontraba situado en la parte este de la plaza, la cual también estaba dividida en dos regiones, siendo separado en el medio por una línea de parasol. A la derecha se encontraba el área de artículos baratos, con un diseño similar al de otros mercados, con cobertizos de madera extendidos por todos lados, ofreciendo solamente algunas herramientas de hierro y productos agrícolas, los martillos, taladros, y clavos, mientras que la siguiente eran cosas como huevos, carnes, uvas y otros alimentos que no podían nombrar debido a que eran demasiado comunes en puesto tras puesto. Incluso alguien tan tonto como Issei pudo notar, gracias a los textos sagrados, manga, a varios hombres vistiendo desde trajes oscuros hasta yukatas con una katana en su mano, mirando como buitres a sus alrededores, yakuzas. Se les ordenó en diferentes categorías a esas mercancías, poniéndose enfrente de los puestos, y en cada cabina tendrían una persona designada a cuidar de ella. Era su completa responsabilidad que las cosas funcionaran debido a las expectativas que se tenían con tal de que la ciudad floreciera como las flores de primavera. Y ahora, mientras que en el lado izquierdo se encontraba el área de boutique, sus costados se encontraban rodeados por las paredes de ladrillo, un centro comercial. Allí se vendían toda la clase de mercancías más complicados y materialmente necesarios, pero los precios eran mucho más altos. Cuando regresaron a su hogar instalado en la ciudad de Avalon, proporcionado por la actual líder Medea, mientras Shiro estaba incapacitado para saludarlos, el cielo ya se encontraba por oscurecer. La última luz del día que caía por la cortina decoraba la habitación con un toque de naranja. Originalmente vinieron solamente por asuntos políticos y privados, pero decidieron quedarse unos días para ver qué tanto cambió la ciudad desde su retiro. Los tres nobles demonios recibieron el mismo tipo de habitación en una especie de gran departamento. Aunque no era muy grande comparado a sus estándares comunes, castillos del tamaño de una ciudad XD, aunque se encontraba todavía completamente amueblado. 7. Todos se encontraban aquí, todo el grupo en realidad. Fue algo curioso, demonios y humanos hablando como iguales. Esto tal vez era el inicio de que todos los conflictos pasados fueran olvidados y todos fraternicen en paz según lo acordado al Tratado de Paz. Aunque no olvidarían la cafetería que tenía un cartel con un hombre y alas negras señalando prohibida la entrada, y era más que obvio que trataban de prohibir la entrada. Ángeles caídos. Akeno se había quedado estática al ver ese letrero, pero como no tenían pensado entrar a ese local, lo ignoraron cuando curiosearon en la boutique. Rías había comprado 2 frascos de perfumes de la ciudad de una marca propia de la ciudad. Rías sabía de muchas maneras de hacer perfume realmente, y parecía ser que el método más simple era mezclar los pétalos o más hierbas con olores únicos y dejarlos empaparse dentro del alcohol, dejando el alcohol disolver las plantas, para hacer un aceite aromático restante. Por último, los restos restantes se filtrarían y se diluirían con agua. 4. El alcohol provenía del jugo de la caña de azúcar.
de los cuales había escuchado que habían reutilizado y mantenido exclusivamente para ello, ya que se podían obtener o producir distintos artículos debido a ella. Debido a que Kuoya se dedicaba al cultivo de la caña de azúcar, eso ya era un avance. La duración del ciclo de cultivo, de votación a cosecha variaba dependiendo del clima y la variedad, va de 12 a 14 meses. Luego de la cosecha del primer cultivo, a partir del mismo vástago, crece una serie de cultivos sucesivos, llamados caña soca. Se cultiva desde el nivel del mar, y gracias a que Kuo es una ciudad costera, el desarrollo de dicho artículo era posible. Bueno, devolviendo a la elaboración del perfume, mientras que para el aceite aromático podrían utilizar las rosas, o más comúnmente el romero y la vainilla caso de su perfume. Sin embargo, ya que era necesario lograr la producción en masa, la mejor opción sería dejar que se usara magia para transformar una planta, y dejarla secretar directamente el aceite fragante. La razón principal de esto fue para desarrollar lentamente la industria ligera, debido a la escasez de mano de obra, y la dificultad para obtener altos beneficios con una producción en pequeña escala de las necesidades diarias. Debido a eso, una población limitada invirtiendo en la producción de la industria pesada, sería el enfoque más rentable. Dado que la fabricación de perfume era increíblemente rentable para las chicas, tal vez podrían aprovechar esa oportunidad para compensar la deficiencia en el medio ambiente. Jajaja, como se nota que eres un idiota Sagi, te digo que sería mejor que hubiera metralletas a los alrededores de la ciudad. En estos momentos los pensamientos de Rías fueron cortados con las palabras de su querido peón en la sala de estar de este departamento de visitantes. ¿Dos idiota? Al menos todo lo que se no viene solamente de anime y manga intento fallido de Gundam. Como se nota que eres un aficionado yodo, las metralletas tienden a vibrar demasiado, y en un área fija de un muro provocaría más desventajas que ventajas. Una sería la ubicación suele ser desventajosa de la trayectoria con respecto a la línea de puntería debido a la gran separación de este con su eje, y sobre todo a la necesidad de recargar o eliminar los retrasos en la cabina. Al ser más larga la hace difícil de ocultarla y sobre todo es más incómoda de usar en espacios reducidos. Contestó Sagi con mucho ímpetu al intento de dragón rojo. Únete tú. Asia. Dile que las metralletas son una fantástica idea. Issei no sabía qué decir más allá de que era muy posible de que antes de que sucediera esas desventajas, el arma había cometido su trabajo en eliminar a su enemigo, pero sonaría mucho más arrinconado de esa manera. Por lo que consultó la ayuda de la rubia. 28. La rubia tenía una taza de té en sus labios, bebiendo tranquilamente e ignorando los cansados halagos que el demonio de cabellos verdes le daba, hasta que la atención de todos se mantuvo en ella, y ella supo que la miraban cuando sintió una perturbación en la fuerza, por lo que rodando sus ojos de molestia colocó la taza en la pequeña mesa mientras tosía un par de veces. Kof, Sagi, las metralletas son una fantástica idea. Asia finalmente dijo, para cerrar esa tonta conversación de algo que posiblemente no sucedería nunca. Era más posible que hubiera trampas fuera del domo esperando por sus víctimas a que Shiro instalara armería y un muro. ¿Qué muro? Ni siquiera tenían uno. 5 ja. Te lo dije. Arg, mi brazo hice y contestó victorioso mientras se paraba Yobi en son de victoria. Y la única que estaba de acuerdo con las metralletas era Irina, que creía que era algo muy cool de usar. Pero entonces el brazo de Issei entregado al dragón rojo se llenó de energía molestándolo debido a los nervios conectados con su prótesis de su miembro anteriormente perdido. Ria se acercó al castaño con preocupación, mirando cómo el brazo de su peón se llenaba de pequeñas protuberancias de piel gruesa y en tonos rojizos, alargando los dedos de su mano, casi desapareciendo su dedo meñique para que 4 dedos con garras de dragón se mostrara. Akeno, de nuevo por favor. Ria se solicitó a su reina que una vez más se ocupara de la concentración de energía draconiana en su mano izquierda. Después de unos momentos de silencio en lo que Akeno hacía su tratamiento misterioso en Issei en alguna habitación del departamento, una pregunta rompió el silencio. ¿En serio? Preguntó Sona curiosa por ello, para ser exactos. Ella sabía que la respuesta de Asia estaba llena de exasperación, un sentimiento compartido al comparar a su molesta hermana diciendo cosas estúpidas.
La verdad no, pero, ya está callado, o eso creo. Asia contestó sin dudar solamente porque Issei se había retirado, pero entonces había aparecido un ruido extraño comparable a ese anime de comida, gemido, eso fue un gemido. ¿Qué demonios estaban haciendo en esa habitación? ¡Qué indecente! Bueno, Asia se dobló de hombros, al menos Issei estaba más cerca de su sueño. Nada, en serio nada respetable de crear un harén. 8. Oh, qué respuesta tan contundente, ¿en serio has cambiado? Tsubaki contestó con una pequeña sorpresa en ella por esa manera de hablar. Solo se puede cambiar para bien, Shinra-senpai. Asia respondió. Oh, pero debo estar un poco en conflicto con ello, bella Asia, yo prefiero el como eras antes. Aunque claro, no estoy diciendo que esta nueva tú sea mala, solo que me gustaría que siguieras como en ese entonces cuando me salvaste. De pronto, todos miraron a su compañero noble de apariencia introvertida, pero, en ese rostro tranquilo mostraba a menudo algunas otras emociones, haciéndole parecer menos tranquilo y en cambio, otorgándole un aura siniestra y asquerosa y repugnante. 3. Arthur ya estaba esperando que Biko y Kuroka regresaran con resultados de su recolección de información. Ese demonio le daba una sensación de intranquilidad a pesar de que podía decapitarlo con tanta facilidad incluso sin usar Caliburn en él. A pesar de que los adultos de la ciudad ya le habían advertido a la rubia que se cuidara de él, no parecía que ellas estuvieran dispuestas a hacer algo en contra del demonio. Obviamente dejando este asunto en ellos para que lo resolvieran, un niño no podía depender siempre de los adultos, ya que si bien el sentimiento de confianza y refugio era placentero, ese mismo sentimiento te llevaría al conformismo, haciéndote temer salir de la cueva. Y eso es exactamente lo que no querían, personas dependientes. Y las personas dependientes, eran débiles, incapaces y en el mayor de las palabras, uno carga. Que un miembro de la Brigada del Caos lograra infiltrarse en esta ciudad bajo el disfraz de un saludo de sus casas nobles fue algo que no esperaban, y fue en un momento perfecto dado que Shirou no estaba en la ciudad para que se involucrara. En conclusión, estaban solos. Sí, si tienes una herida puedo sanarte si quieres. Asia, que estaba en un sofá triple, dio varios brinquitos a su lado para alejarse de él, y para su suerte alguien se metió en medio de ambas personas, cuando Diodora intentó seguirla como Pepe le pegó en busca de cariño en ese dibujo animado. Una chica de coletas se metió en medio de ambos, soltando un suspiro fingiendo cansancio de estar mantenida de pie. Yo creo que así es genial así, aún recuerdo cuando me amenazó con su arma, ¿qué tiempos? Irina contestó con una lágrima falsa, mientras recordaba ese día cuando creía que ella era una vil bruja traidora, solo que ella no necesitaba saber que pensó eso o ya lo sabía y lo ignoraba. ¡Qué gran chica! Oh cierto, ella apuntó su arma contra ti. Lo que usaste ese día, lo volviste a usar en la Asamblea de Paz, algún traje de héroe. Rías recordó esa mañana cuando estaban confundidos sobre cómo proceder, y entonces llegó ella con un mapa de la ciudad que les hizo recordar cuán poco preparadas estaban para un ataque. Traje de héroe. Rías-senpai, eso es ridículo. Es solamente un traje táctico, me protegía muy bien a pesar de que no es una armadura como tal y me gusta. Asia contestó a la pregunta de Rías, ese traje era más un diseño más apropiado para alguien como ella que no creía necesario el uso de una armadura demasiado pesada. Mientras pudiera tomar a los heridos y llevárselos siempre estaba bien ser ignorada. Además, su traje siempre es mejor que pelear contra un ejército con un uniforme escolar que se desgastaba con cada ataque mágico lanzado hasta quedar casi desnuda. 2. Pero ella es un demonio, atarla a las reglas humanas sobre el uso de un atuendo era como intentar enseñarle a un perro a leer. Simplemente no se podía, eran diferentes a pesar de sus similitudes. 3. Te volviste muy seria, Asia, pero bueno, no es como si esta nueva tú estuviera mal. Pero bueno, creo que quiero conocerlos ahora a ustedes dos. ¿Qué los trajo aquí, Shidou-san, señor y señorita Pendragon? Rías murmuró un pequeño puchero a las palabras de Asia, después sonreír para sí misma y dirigir su atención a las caras que no deberían de estar en esta ciudad por distintas circunstancias. Mi caso no es tan complicado como lo imagina, solo quería vivir. Irina contestó, pero en cuanto entendió que literalmente su vida había sido mencionada, la cosa no era tan sencilla como lo hizo ver. Disculpa.
Bueno, ya sabes, si la iglesia expulsó a Asia por sanar a un demonio sin ofender, pareces un gran chico, sí claro. Te estoy vigilando, ¿qué me harían a mí por saber la verdad de Dios? Seguramente sería ejecutada para mantener el secreto sin pestañear, y la vida de Chidou Irina sería un total de nada. Irina contestó, usando su actitud despreocupada y sin mencionar a su amiga en coma en las instalaciones de la ciudad. Tenía un trauma tan profundo que no había despertado desde ese día, pero conforme sus recuerdos y sus palabras entraban en su corazón, le provocaba un pequeño hueco en su corazón. 13 Sí, cuando salió de la barrera Shirou, le dio la oportunidad de hablar con sus padres, aliados de la iglesia. Y ella ahora estaba aquí. ¿Qué tan cobarde fue como para dar su lealtad a otro a cambio de su vida tan sencillamente? Fueron pocas las palabras de su madre más allá de la sorpresa, pero en su silencio fue claro que ella no era bienvenida de nuevo. La alegría que sentían al escuchar su voz fue reemplazada por profundo oh cuando mencionó que no podría volver, que ahora ella se quedara aquí por una causa. Hasta ahora lo seguía pensando en su silencio. ¿Qué sintieron sus padres? Posiblemente decepción, vergüenza, desilusión. Si bien al principio fue algo duro para ella dejar lo que tenía atrás, lo que tenía aquí es igual de importante para ella. No es como si aquí le fuera tan mal. Una vez que la escuela estuviera completa, ella reanudaría sus estudios dado que Asia también quería seguir adelante con una licenciatura o dos. Ella estaba bien con una en realidad. Además, mientras le enseñaban le pagaban, ya tenía su casa, prestaciones y atención médica debido a su condición como acompañante de Asia. Oh, lo lamento, Rías dijo con lentitud después de que Sona le golpeara el hombro. Ella ya había llegado a esa conclusión. No te preocupes, fuera mucho peor que también decidieran con quién me casara. ¿Tienen idea de qué tan horrible suena que te arrebaten la libertad? ¡Auch! Oye, Asia, ¿por qué? Lo lamento, no fue a propósito. Honestamente Irina sabía exactamente lo que decía, por lo que tenía que vengarse de una manera que las palabras le llegaran. Debido a su actitud despreocupada, sus palabras fueron tan naturales que nadie notaría su intención de decir ello, y lo tomarían como algo común de ella. 3. Igualmente, no te preocupes por ello, jajajaja. A pesar de que Rías se estaba riendo, fue tan mecanizado y sin vida como una máquina que quería encerrarle la boca para averiguar si rechinaba. ¡Hay ustedes dos! Sona ignoró a Rías por un momento en lo que regresaba en sí, pero en su necesidad de estar al corriente con las cosas, prosiguió con la conversación ahora enfocándose en los Pendragon. Un placer, princesa de los Citri, llámeme Arthur. Mi padre sigue siendo el señor de la casa que ostenta con ese título, no somos diferentes en ese sentido. Saludos, soy Lefay Pendragon. Lefay se dobló un poco, debido a que políticamente ella no heredaría la casa y sería posiblemente casada, de no haber huido con su hermano con la casa Ordington u otra clase noble de la realeza británica. Sona de la casa Citri, quienes me acompañan son mi reina Tsubaki Shinra y mi peón Genshiro Usagi. Sona se presentó de igual manera a pesar de que ya sabían su identidad después de un día completo de estar juntos paseando por la ciudad. Mirando al rubio de anteojos por alguna razón le dio la sensación de ser alguien como ella, una visitante que miraba la ciudad por primera vez. Un Pendragon. Honorable casa defensora del pueblo británico. Cualquiera que conociera ese apellido conectaría con varias cosas inmediatamente: los caballeros de la mesa redonda, Merlín el mago y la espada en la piedra. Misma espada actualmente en posesión de Miya Shirou. Y vaya la ironía, todo conectaba directamente a que Shirou Emiya era un ser humano muy bien relacionado con las leyendas artúricas como para llegar al punto donde nombraría esta ciudad como Avalon. ¿Uno de qué manera? Posible hijo ilegítimo. Un descendiente perdido. 23 Más importante, ¿cómo podía uno influir de tal manera en el mundo? Y sin una cámara en forma de tarta, era su deber averiguarlo. 3 Si me permite, pregunta Arthur, ¿qué lo trae aquí? Sona preguntó después de pensar todo de manera inmediata y sin perder una pizca de tiempo. Me pregunto. Arthur quería decir inmediatamente que ni siquiera quería estar aquí. En realidad, estaba siendo forzado después de una amable, en palabra de Shirou, conversación sobre cómo no actuar de manera imprudente, estúpida y desvergonzada. El solo recordar un pequeño instante, provocó que su piel se erizara.
2. Esa sonrisa, esa jodida sonrisa haría que los actuales demonios se avergonzaran de llamarse a sí mismos como los emisarios de la maldad. ¿Cómo podía seguir viviendo con esa cosa dentro de él? No, no importaba. Él lo retenía aquí, y lo obligó a ir por su hermana. ¿Qué podía decir? El señor demonio en esta ciudad me obliga a quedarme, me quito mi espada y esta loca me disparó en mis piernas mientras me arrastraba camino aquí. Sí. Sonaba muy creíble. Vine aquí por intereses personales. También presencié el ataque del Kader en esta ciudad y me sentí realmente sorprendido sobre la mención de la espada de mi ancestro momentos antes que la transmisión se cortara, que tuve que venir a verlo por mí mismo. Sus palabras eran medianamente una mentira, si tenía un interés especial sobre este falso caballero por la mención de la espada sacra más fuerte de todas, y batirla en duelo con la suya. Además, no olvidaría el cómo Excalibur Ruler se desprendió con tanta fuerza que literalmente voló con la furia de las estrellas fugaces hasta esa mega isla en el occidente en busca del hombre que le hizo desplegar una cantidad insana de aura sacra que él jamás haya visto en forma de un rayo. Espero que haya obtenido lo que necesitaba saber. Habló Sona con interés sobre a qué acuerdo llegarían estas dos familias, o si los Pendragon exigieran que devolvieran a Calibur. Medianamente. En realidad Arthur contestó con una sonrisa forzada sobre lo que sabe hasta ahora. Emilia Shirou le importaba poco lo que hiciera mientras no ensuciara el apellido Pendragon con actitudes rebeldes y sobre todo hiciera quedar más mal a la humanidad sobre las otras razas. 4. Los actos humanos sobre el mundo ya era un tema candente entre los distintos panteones distribuidos sobre el planeta, y más de una deidad creía firmemente que debían ser sometidos, controlados, pero sobre todo gobernados. La humanidad es un peligro por sí misma, el solo hecho de que para crecer tiendan a destruir sin duda el medio que les rodea, molestando a deidades con autoridades en la naturaleza, arruinándolo para medios tan mundanos como la producción de papel. 6. Pero seguían siendo humanos, la raza más débil. Pero la cosa cambia, si se trata de un humano metido en el mundo sobrenatural. Muchos eran peligrosos por sus habilidades, sus talentos. Contenían sangre, conocimientos y armas especiales que podían rivalizar si se usaba de manera correcta contra los abismos y los cielos. Estos típicamente son llamados entre las superpotencias como bendecidos o dotados. Y era algo con lo que podían estar de acuerdo porque hace ver al ser humano como alguien dependiente de un tercero para poder encararles. Incluso los sacroaparatos de clase baja podían ser peligrosos si se usaba de manera eficiente, versátil y sobre todo inteligente. Dando a entender que entre los sacroaparatos creados por el dios bíblico, no existía sacroaparato débil, sino un mal usuario. Claramente no todos los humanos heredaron sangre especial o recibieron la bendición de los cielos, otorgándoles un artefacto. Y sobre todo, porque había excepciones entre los seres humanos, irregulares. Aquellos que no se ajustaron a las leyes, a las reglas o a lo que se espera normalmente de un humano, idiotas soñadores que con pies firmes sobre el suelo y una condenada obstinación para evolucionar, fueron inigualables bajo los cielos. 4. Ellos destrozaron los pensamientos tontos de quienes los menospreciaron. 1. A pesar de que habían pasado generaciones desde la muerte del rey de los caballeros, Arthur Pendragon era uno de estos bendecidos. A pesar de su juventud no se podía negar que era más que capaz de producir energía sacra por cuenta propia sin necesidad de terceros, para incluso encarar a un usuario de Longinus con pura habilidad. La juventud de esta generación eran diamantes con necesidad de ser pulidos para que brillaran. Y fue por ese brillo oculto en él, motivo más que suficiente para que le confiscaran su espada, Calibur ni fuera rebajado de autoproclamarse como un maestro espadachín, estúpido idiota punk, fiasco de hermano mayor, aprendiz en estas tierras ocultas del mundo en palabras de Shirou. Sus medidas ya habían sido entregadas a un profesional de la sastrería para que usara como una especie de uniforme de igual manera que Irina y Asia. Por tu respuesta supongo que la has tenido difícil. Sona habló con cierta ironía, recordando que tratar con Shirou nunca fue sencillo. El tipo en ese momento era tan indiferente sobre el mundo sobrenatural que le importaba poco, prefiriendo estar en casa, holgazaneando a estar actuando como un mago normal. Todos la tenemos difícil, refunfuñó Arthur. En cuanto llegara a Bali preguntaría sobre su próximo ritmo de acción para escapar de esta ciudad.
4. Bueno, es parte de seguir vivos. Ona y Arthur llegaron a una especie de sentimiento en común cuando ambos liberaron un pesado suspiro por motivos diferentes que los mataba por dentro. El de Sona. ¿Qué debería hacer sobre su derrota en el juego de ajedrez? ¿Cómo debería proseguir? ¿Debería siquiera decirle? Siempre podía mantenerlo oculto. Cierto, ella había jurado bajo el nombre de su progenitor Citri que cumpliría con sus condiciones cuando su madre le encaró que ella no cumpliría su palabra, dado que ella era más una erudita que una mujer sociable. Por lo que el matrimonio incluso para ella es más una cuestión política solamente para que la línea de sangre continuara, aunque no estaba en contra de enamorarse. ¿Qué mujer estaría en contra de tal cuento de hadas? Pero porque, en el nombre de Satán, de todos los que podían derrotarla tenía que ser Emiya Shirou. Ciertamente es un hombre, un espécimen de su especie, pero él no se ajustaba a sus exigentes estándares. No, al menos esta damisela de la casa Citri prefería a los hombres de edad avanzada. 10. Ella no pedía mucho, no, solamente deberían de tener una imagen de un cansado hombre canoso de 50, aunque, de ser posible de 60 años de edad. Detestaba a los hombres sin arrugas, el encanto masculino viene simplemente de sus años de experiencia. Por ello, las probabilidades de que sea seducida por alguien del encanto físico de Miyashiro eran muy bajas. 12. El pensar en sus preferencias sobre el ser masculino le hizo calentar la sangre de tal manera que solamente una horrible pregunta la devolvió a la realidad de sus fantasías. 2. Entonces, ¿eres la hermana menor de Magical Leviathan? Preguntó Lefay recordando que en uno de esos malos capítulos esa misma mujer había transmitido a su hermana menor dormir alabando cada centímetro de ella sobre la representación de la belleza y el por qué no podían tocarla, ciertamente ridículo. 2. Una completa ciscona, oxígeno. Hermana mayor hacia en algún momento se había levantado de su asiento dirigiéndose hacia ella para encerrarla en un fuerte abrazo, se había cansado de ello. Leviathan Magical. Asia preguntó desconcertada por ese título hasta el punto en que ladeó su cabeza de un lado por su curiosidad. Ahora, con el tema dirigiéndose en esa dirección, Sona comenzó a oscurecer sus expresiones. Incapaz de siquiera decir una palabra, decidió solamente relajarse en la oscuridad de su habitación, sola, soñando con una pasita arrugada para ella esperando las 5, día 3. Habían pasado 3 días desde que Shirou llegó a Francia, el día anterior lo había desperdiciado de cierta manera, conviviendo con la pequeña rubia salvaje curiosa del mundo que la rodeaba ahora. Bien, escucha Mordred, iremos a un lugar muy malo, con personas muy malas. Debes tomarme de mi mano mi túnica en todo momento para que no te vayas a alejar de mi entendido. Shirou en estos momentos tenía a la pequeña rubia sentada obedientemente en una silla frente al espejo, sus cabellos dorados estaban siendo sujetados en varios pasadores que mantenían su pequeña y suave melena firmes para que no le estorbaran. Mordred llevaba un pequeño uniforme protector diseñado especialmente para permitir flexibilidad, sigilo y protección. Consistía en una túnica de cuero y kevlar. Ambos tenían un peso ligero, pero proporcionan mucha protección. 4. Llevaba unas almohadillas que se colocaron en el interior de su chaqueta para realzar la zona de los hombros de cuero con cintas rojizas. Y finalmente, una capucha con bufanda cubriendo la mitad inferior de su rostro, dejando visible solamente su par de ojos esmeralda brillante. Ah, sí, pero, ¿por qué vamos allí? No es para personas malas. ¿Eres alguien malo? Mordred estaba muy conflictiva sobre regresar a esa cueva. La hermosa mujer y él la cuidaron el día anterior, y le dieron un sentimiento de seguridad que comenzaba a desaparecer al solo pensamiento de volver con esos magos malos. ¿Qué? No, bueno, medianamente sí, pero no viene al caso, no Mordred, yo soy la persona buena que va a rescatar a tus amiguitos de esos feos magos, y además investigará algunas otras cosas malas. Shirou contestó, alarmándose cuando la pequeña Mordred le miró temerosamente sobre su posición sobre esto, no importa cómo lo vieras. Un Mordred, incluso si es en estos momentos un infante, un crío de todas las cosas. Seguía siendo la mujer que se convertiría en un honorable y firme caballero de la mesa redonda, que había declarado que las peleas debían ser contra seres malvados. ¿Los vas a rescatar?
como un caballero. Mordred se dio la vuelta del espejo para mirarle ella misma esta vez, y no solo con el reflejo del cristal. Sus ojos brillaron de asombro y esperanzas, sobre todo teniendo en cuenta que los símbolos heroicos de su tiempo eran las canciones narradas por los bardos de caballeros y príncipes que enfrentaban dragones y ciertos otros misterios que no estaba dispuesto en pensar. No, él no es un caballero. No, como un dios, y tú, mi pequeña Saguir, serás la pequeña hija de ese dios Shirou, le explicó a su pequeña bola de pelos mientras que Caliburn, que en estos momentos estaba en su forma de cadena sobre su muñeca, se deslizó como una serpiente extendiéndose sobre sus 3 dedos, formando pequeñas cabezas de dragón hasta formar las garras doradas mientras le colocaba su velo, a media cara dándole a entender que llegó el momento de irse. 7. Bueno, será un capítulo corto por hoy. Está dividido en realidad, pero no quería mostrar la siguiente parte debido a que estaba aún en proceso. Y para aquellos que se preguntan sobre el vestuario de Mordred, no es Saber León. Así que lo lamento para aquellos que querían verlo, pero es que simplemente no funcionaría como disfraz, jajaja. 3. Para que se den una referencia de cómo se ve, busquen a Nyssa al Ghul de la serie Arrow, es ese vestuario pero tamaño infantil. Y esperen por el momento en que Shirou haga el juramento que Saber le hizo a la pequeña Mo-chan.